Buenas tardes, a nuestro grupo nos ha tocado explicar sobre las coordenadas polares y en este momento voy a dar una breve explicación sobre cuáles son estas. Las coordenadas polares son un sistema que se utiliza para ubicar puntos en el plano de una manera diferente a las coordenadas cartesianas. En vez de usar los valores perpendiculares como son el valor de x y el valor de y, las coordenadas polares usan la distancia y el ángulo, el cual la distancia se le representa con el valor de r y eso nos indica qué tan lejos está el punto de origen desde el punto central. Y el valor del ángulo le representamos con un ángulo θ que nos indica la dirección del sentido del punto, midiendo desde el ángulo del eje horizontal positivo en sentido contrario a las agujas del reloj. Este sistema es muy útil cuando se trabaja en situaciones que tienen en forma circular o de rotación, como por ejemplo el movimiento de unas ruedas, las órbitas, los planetas e incluso las ondas. Listo, las coordenadas polares se escriben de manera un dr y el valor del ángulo θ. Y estas permiten describir las posiciones de manera más sencilla en este tipo de casos. Ahora vamos a aprender cómo convertir coordenadas polares a cartesianas. ¿Qué son las coordenadas cartesianas? En el sistema cartesiano, cada punto se representa con dos valores, x y y. La x nos dice cuánto nos movemos horizontalmente y la y verticalmente. Es como dar direcciones en una ciudad. Camina 3 cuadras a la derecha y 2 hacia arriba. ¿Qué son las coordenadas polares? En cambio, en el sistema polar no usamos calles rectas, usamos un ángulo y una distancia. El ángulo θ nos dice hacia dónde mirar y el radio, que se representa con la letra R, cuánto caminar en esa dirección. Ambos sistemas describen el mismo punto, solo que desde otro punto de vista. Uno usa rectángulos y el otro usa círculos. Fórmulas de conversión. Para pasar de polares a cartesianas usamos trigonometría. El valor de x se calcula con r por coseno de θ y el valor de y con r por seno de θ. Ahora resolveremos dos ejercicios. Ahora vamos con el primer ejercicio, que nos pide convertir estas coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces, antes de eso vamos a reemplazar las coordenadas polares en el plano cartesiano, donde nos dice que el radio vector es 5 y el ángulo son 37 grados. Con nuestro graduador vamos a buscar los 37 grados. Que estaría por aquí. Y el radio vector nos dice que son 5. Que nos daría por aquí. Ahora, si al unir este punto con el eje X, nos damos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es R y θ estaría aquí. Esto sería X y esto sería Y. De ahí salen las fórmulas. X es igual a R coseno de θ y Y es igual a R seno de θ. Entonces, al reemplazar X es igual R5 coseno de θ, que sería 37 grados, y lo mismo en Y, 5 seno de θ, que serían 37 grados, nos da, esto en la calculadora nos da que 3.99 y 3.01 redondeando. Entonces, las coordenadas cartesianas nos quedarían 3.99, punto y coma, 3.01. Vamos con el segundo ejercicio que nos dice: un aspersor se coloca a una distancia de 20 metros del centro de un cultivo, con un ángulo de 60 grados, medido desde el eje X positivo. A, representar gráficamente en el sentido polar. B, convierte las coordenadas polares a rectangulares. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las coordenadas polares.
y están representadas por R y por teta, donde R en este caso sería 20 metros y teta sería 60 grados. Ya, para representar gráficamente necesitamos encontrar el ángulo que son 60 grados. Entonces, primero encontramos el ángulo que está aquí, este 60 grados, y cada uno de los semicírculos son las unidades. Entonces necesitamos 20 unidades que estarían hasta aquí y unimos el punto, el ángulo y las 20 unidades. Sería esto de aquí. Ya. Aquí podemos hacer lo mismo. Unimos este punto con el eje X. Y esto sería R, esto sería teta, esto es X y esto es Y. Y al reemplazar en la fórmula nos quedaría que X es igual a R20 coseno de teta, que son 60 grados, y E es igual a 20 seno de teta, que son 60 grados, donde X nos da un resultado de 19.89 y Y nos da un resultado de 2.9. Lo que nos quedaría 19.89 2.09. Y estas serían las coordenadas rectangulares. Les voy a hablar acerca de los errores más frecuentes que se suelen cometer al trabajar con coordenadas polares. Uno de los errores más frecuentes es la mala utilización de la calculadora. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros al transformar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares solemos colocar la fórmula en la calculadora, pero asumimos que la calculadora está configurada con grados, por lo que ahí se suele cometer el error, porque también puede estar configurada con radianes. Así que antes de colocar la fórmula en la calculadora debemos de verificar que la calculadora esté trabajando con radianes o con grados. Para revisar esto podemos poner seno de 30 y si es que en el resultado nos da de 0.5 es porque está trabajando con grados. Entonces si queremos trabajar con radianes tenemos que configurar en la calculadora, ya que esto puede variar el resultado, el valor del resultado. Otro error que también se suele cometer es la falta de verificación en los cuadrantes. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros al colocar la fórmula en la calculadora ya nos da con el signo, ¿verdad? Pero viene el error cuando utilizamos ángulos de referencia. Cuando utilizamos ángulos de referencia es necesario comprobar en qué cuadrante es en el que debería de estar. Por ejemplo, si es que utilizamos un ángulo de 120, se supone que debería de ser X positivo, X negativo y Y positivo. Entonces, si es que en el resultado final no cuadran en el cuadrante que debería de estar, quiere decir que se cometió un error. Más que para calcular, esto es para verificar que esté bien nuestro resultado. Otro error que también se suele cometer es en la fórmula, ya que se suelen confundir X con seno y Y con coseno, cuando la verdadera fórmula es X es igual a R de coseno de ángulo y Y es igual a R de seno de ángulo. Estos son algunos de los errores que se suelen cometer más frecuentemente. Para concluir, las coordenadas polares nos ayudan a ubicar los puntos en el plano, utilizando una distancia y un ángulo, permitiendo así de esta manera el análisis de movimientos y distribuciones circulares. En este trabajo hemos aprendido a ubicar los puntos en el sistema polar, así también a transformar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares utilizando la fórmula X es igual a R de coseno de ángulo y Y es igual a R de seno de ángulo. También hemos aprendido acerca de algunos errores más frecuentes que se suelen cometer al trabajar con estas coordenadas polares, como sería la mala utilización de la calculadora,
la falta de verificación en los cuadrantes y la confusión entre seno y coseno. Estos detalles nos ayudarán a evitar cometer errores y aplicar correctamente este sistema en problemas físicos y en el área agropecuaria. Muchas gracias.